En este segundo video vamos a ver cuestiones básicas, teóricas y prácticas con respecto a la siembra y trasplante. La primera cuestión que vamos a ver con respecto a la siembra es la fecha de siembra. Las especies hortícolas se clasifican en tres grupos, en las que se siembran en primavera y se desarrollan durante la primavera y el verano. Las que se siembran en otoño y crecen durante el otoño y el invierno. Y las que se pueden sembrar durante todo el año. Las que se siembran en primavera y que crecen en primavera y verano no resisten los fríos del invierno y en concreto las heladas. Las demás sí, y una cuestión a tener en cuenta es la humedad. A mayor humedad, la planta es más resistente a heladas. Una cuestión que vamos a ver en el último video tiene que ver con el forzado, los distintos tipos de protección de cultivos, las distintas técnicas, y eso lo vamos a ver en ese video. Un aspecto que siempre nos preguntan quienes están empezando a sembrar es a qué profundidad sembrar la semilla. Como recomendación general, se recomienda no sembrar más profundo que 3 veces el tamaño de la semilla que vayamos a sembrar, como se ve en la imagen. Lo que vamos a hacer para sembrar es apoyar nuestras semillas sobre tierra húmeda previamente humedecida, tapar y compactar la tierra que colocamos encima con suavidad. Lo que buscamos es que la humedad llegue a la semilla por medio de la tierra húmeda y se active la germinación. Hay una opción que es humedecer previamente la semilla, dejándola en remojo y esperando un tiempo y que se disparen los procesos de germinación. Entonces cuando ponemos la semilla emerge más rápido que si la sembráramos sin hacer este proceso. Eso es bien interesante. En cuanto a los tipos de siembra, la primera opción que vamos a describir es la siembra directa, que consiste en colocar la semilla en el lugar donde la planta va a desarrollar todo su ciclo hasta la cosecha. Esto se usa para varios casos. Las semillas grandes, las semillas que tienen una germinación rápida, que no tienen dificultad en ganar su lugar en la tierra, y en plantas que no resisten el trasplante. La segunda opción es sembrar en almácigos. Los almácigos consisten en pequeñas superficies de cultivo donde vamos a sembrar las semillas y de ahí vamos a tomar plantines que vamos a trasplantar al lugar definitivo donde la planta se va a desarrollar hasta la cosecha. Hay varias ventajas de trabajar en almácigo. La primera es el espacio, ahorramos espacio porque tenemos concentradas muchas plantas en pequeños espacios. Ahorramos agua porque es menor la superficie que tenemos que regar, y ahorramos trabajo. A veces con algunas opciones es más cómodo también, es más fácil regar, es más fácil desmalezar, es más fácil controlar de plaga, es más fácil verlo varias veces por día. En general los almácigos lo que hacemos es cuidar la etapa crítica de las plantas, que es el estado de plántula, que es cuando la planta tiene más riesgos, tiene riesgos de secarse, tiene riesgo de que se la coman los insectos y tiene riesgos de enmalezarse. En caso que sembremos plantas que germinan lento o que crecen lento a campo, podemos tener un problema con las malezas, que las malezas le ganen en la competencia a nuestras plantas de cultivo. En cuanto a los tipos de almácigo, la primera opción es hacer el almácigo en el suelo directamente, sembrar con alta densidad, o sea muchas semillas por unidad de superficie, y elegir un lugar y preparar el suelo pensando en que las plantas se desarrollen bien hasta cierta etapa, de donde las vamos a tomar y las vamos a trasplantar al lugar definitivo. La segunda opción es en recipientes. Dentro de esto una opción es los cajones, adaptar los cajones que tenemos y colocarles tierra o sustrato. Y la opción de la agricultura biointensiva es hacer cajones chicos y profundos para que las raíces se desarrollen sin limitación, porque a veces llegan a la base de nuestro recipiente y detienen su crecimiento, y nosotros no queremos que detengan su crecimiento, sino que
que justamente desarrollen bien las raíces. En cuanto a los speedlings, al ser de pequeño volumen de tierra, los vamos a usar con sustratos con unas características especiales. No hace falta que sea un sustrato comercial, lo podemos preparar o hacer algo intermedio, comprar una parte y mezclarlo con ingredientes que nosotros tengamos. La importante de los sustratos es la fertilidad física, que se llama, no la fertilidad química, que es la disponibilidad de nutrientes, sino la fertilidad física, que tiene que ver con determinadas características. En concreto, que infiltre bien, que retenga la humedad y que no se compacte al recibir la humedad. La planta sigue su desarrollo en el almácigo y según la especie vamos a tener distintos indicadores de que la planta ya está lista para ser trasplantada. Por ejemplo, en las verduras de hoja el indicador es la cantidad de hojas. En cebolla o en tomate el indicador es el grosor del tallo. En algunas plantas tiene que ver con la altura o con el desarrollo de raíces. Bueno, eso depende de cada especie y lo podemos ir consultando en los manuales. En el caso de Speedling, como se ve en la imagen, se retira el plantín con el pancito de tierra y así se lleva a tierra. Y en el caso de plantas que van a raíz desnuda, vamos a cuidar en extremo las raíces, que no se destruyan. Vamos a intentar que vayan con suelo o una partecita, aunque sea de suelo, adherida a las raíces, y lo vamos a llevar al lugar. Es fundamental hacer esto en horas de la tarde, donde el sol es menos fuerte, donde empieza a subir la humedad ambiente, y tener en cuenta que reciban agua las plantas, porque en eso consiste el estrés que están sufriendo por trasplante. Tiene que ver con que la planta sigue transpirando agua y todavía no absorbe. Cuando empieza a absorber ya empieza a crecer con normalidad. Como decíamos al principio, hay algunas plantas que están adaptadas muy bien a esto y pasan este estrés sin ningún problema, y prenden la gran mayoría de las plantas que nosotros ponemos. Otra cuestión a tener en cuenta es la asociación de cultivos. Esto se refiere a plantas que van muy cerca o intercaladas en las líneas. Hay especies que funcionan muy bien con otras, por ejemplo la albahaca con el tomate, por ejemplo las verduras de hoja con las verduras de raíz. Un material de consulta que les puede ser de utilidad, sobre todo para las especies que ustedes no conozcan, es el planificador Pro Huerta. Lo pueden descargar de la página argentina.gov.ar con el nombre Planifica tu Huerta. De todas maneras les ponemos el link en la descripción de este video. En ese es una hoja grande, en este caso digital, que presenta aspectos básicos de descripción de las plantas, qué rol cumplen en la huerta, distancia de siembra, distancia entre hileras, el tiempo a cosecha, algunas recomendaciones para asociar, momento de cosecha, bueno, un montón de información sobre producción de semilla, etcétera, que les puede resultar útil para tenerlo a mano, para consultarlo cuando les surja alguna duda de cualquiera de estas cuestiones que nombramos. Hay información sobre 32 cultivos, que son la gran mayoría de los cultivos más comunes que tenemos en nuestras huertas. El objetivo de estos videos no es apabullarlos con datos, sino que lo que estamos haciendo es una presentación de aspectos conceptuales sobre todo y algunas cuestiones prácticas, para que les resulte más sencillo acceder después a los manuales o a los distintos materiales que les recomendamos, que ya vayan hacia esos materiales con algunos conceptos básicos bien claros.